Muy buenas noches, estimados jóvenes ingresantes a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Espero que se encuentren muy bien de salud. Vamos a dar inicio a nuestro curso virtual de herramientas informáticas para ingresantes. En esta, la sesión número 10 correspondiente al día de hoy, viernes 20 de febrero del año 2026. Con ustedes, el profesor Luis Enrique Campos Silvestre, un poquito mal de salud, pero siempre con el corazón hacia arriba y siempre muy agradecido de acompañarlos, agradecidos a la universidad por darme esta oportunidad de compartir con ustedes ciertos conocimientos, ¿sí? Que este curso es brindado por el Centro de Producción, organizado por el Centro de Producción de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿sí? Comentarles que hoy es nuestra penúltima reunión que corresponde a Excel. El día lunes 23 estaremos viendo la última parte de Excel que tiene que ver con macros y tiene que ver con programación en Excel. Temas que no vienen en el examen, ¿no? El examen viene hasta hoy, hasta lo que hagamos el día de hoy, nada más. Así que lo que es hoy es importante, ¿ya? Luego vamos a tener una para temporal hasta el día 2 de marzo, ¿sí? Eso quiere decir que la clase el 23 de febrero sería una reunión, una clase, y luego nos veríamos una semana después hasta el 2 de marzo, ¿no? Y ahí todo yo te prometo que va a ser normal, ¿ya? Entonces, eso es justamente lo que vamos a ver. Y con eso terminamos una introducción a este programa tan importante, un Excel básico que hemos hecho, ¿no? Una vez que termines este curso, recuerda que ya puedes llevar, si tú deseas, puede ser con mi persona. Yo estoy organizando algunos cursos de Excel intermedio. Ya estarías capacitado, entre comillas, para ver temas un poquito más avanzados, que tiene que ver con Excel intermedio, ¿ya? Aparte, ese es otro tema, otro curso aparte. Bien, entonces vamos a ver ahora. Comienzo indicándoles que, por ejemplo, tú tienes que hacer algún informe, tienes que presentar resultados de un análisis de cierta información. Listo. Para hacer eso, tú lo que haces es solicitar o requerir una base de datos que proviene de la empresa, ¿no? Normalmente, ahora, en estos tiempos, 2026 para adelante, si vas a trabajar en una empresa, normalmente ya la empresa cuenta con un software o un sistema de gestión, ¿no? Gestión de todo tipo, contable, planificación, producción, dependiendo de la empresa, ¿no? Lo que hace la empresa, ¿sí? Si es una empresa, por ejemplo, de producción, produce hornos, produce maquinaria, por ejemplo, entonces esa empresa tiene un sistema, ¿no? En realidad todos, ¿ah? Un sistema, una clínica, ¿no? Tiene un sistema de clínicas donde trabaja lo que tiene que ver con historias clínicas, resultados, diagnósticos, etcétera, etcétera. Entonces, toda empresa, ya sea privada o estatal, siempre va a generar información, ¿sí? Y los gerentes, las personas que están dirigiendo esta institución, tienen que saber o necesitan de la información que está sucediendo en la empresa para tomar decisiones, ¿sí? Y una forma, no es la única, una forma de poder hacer este tipo de reportes, este tipo de consolidados, este tipo de informes, es la tabla dinámica, ¿sí? Esta noche vamos a ver una introducción a lo que son las tablas dinámicas, ¿ok? Pero la tabla dinámica nace de la información inicial, o sea, de una base de datos. Tú lo que haces es solicitas a la empresa que te envíen la base de datos con los diferentes campos que tú necesitas, ¿ya? ¿Quién te ofrece? Normalmente, ¿quién es el que te da esa información? El área de sistemas de la empresa, privada o pública, ¿no? Solicitas a través de tu gerente, tu jefe, te dice, jefe, necesito esta información para sacar una estadística, listo. Entonces el jefe le solicita al área de sistemas y el área de sistemas hace una selección, o sea, descarga la información que tú le solicitaste y normalmente te lo entrega en Excel. Normalmente es así, ¿ya? Una vez que tienes esa información, ya puedes proceder a hacer un análisis o un informe o un consolidado llamado tabla dinámica, ¿ya? Entonces, la utilidad es importante. Ahora, profe, pero ¿por qué le conocen como dinámica? ¿No? Si es una tabla. Sí, tú sabes que una tabla puede tener columnas y puede tener filas, ¿no? Imagínate que todos los trazos que estoy haciendo son rectos y muy derechitos. Imagínalo nada más. Es una tabla ahí, ¿no? Ya está. Eh, Imagínate que esta es la base de datos, la BD, la base de datos, y con la ayuda y con la información de esta base de datos generas una tabla dinámica. Estas son las tablas que están acá. Acá hay tres tablas dinámicas. ¿Listo? ¿Ya? Al hacer eso, por ejemplo, eh,
Insisto, profe, ¿por qué se le conoce como dinámico? Porque la tabla dinámica contiene filtros, estos botoncitos que creo que vimos, no sé, si más no recuerdo, el día lunes, vimos lo que es un filtro, ¿no? Un filtro selecciona datos, ¿ya? Entonces, al agregarle en una tabla convencional filtros o esos botones, ya lo convierte a un elemento más dinámico, más interactivo con el usuario. Por eso es que tiene ese término dinámica, ¿no? No es una tabla estática que solamente ves los resultados, no, es dinámica porque puedes filtrar. Aquí tenemos un ejemplo de tabla dinámica, si tú ves acá, con sus respectivas partes, ¿no? Y la parte central, yo siempre parto por este lugar, esta parte de la tabla, dice valores, ¿no? Normalmente una tabla dinámica es una tabla de doble entrada, ¿no? Algo versus algo, y en el medio hay otro algo. Ese algo se llama campo, ¿no? Es decir, para que aquí aparezca bebidas, carnes, condimentos, lácteos, repostería, esos elementos, estos nombrecitos que están acá, forman parte de un campo llamado categoría de producto, ¿sí? El campo se llama categoría de producto, lo estoy colocando como si fuera una fila y todos los datos que aparecen en ese campo aparecen así, de manera vertical, ¿no? Bebidas, carnes, etcétera. Y en la parte izquierda, de manera horizontal, están los clientes. Mira, dice Andersen, Fincor, San Antonio, Scanda, son nombres de clientes, ¿no? Entonces, en general, yo puedo usar un campo de la base de datos para colocarlo como columna o puedo jalar un campo de la base de datos para colocarlo como fila, ¿no? Y obviamente otro campo que me pueda intersectar los dos elementos, la fila con la columna, para darme valores, ¿sí? Ahora, este espacio que justamente se llama así, valores, acá está, ¿no? Este espacio que está aquí, puede asumir diferentes funciones. Por ejemplo, yo quiero una tabla dinámica que me muestre todas las cantidades acumuladas de las ganancias por producto, por ejemplo. Podría ser eso una tranquila pregunta de examen, ¿no? Ya, listo. Ahora, aquí ustedes van a darse cuenta que tienen diferentes elementos, ¿no? Un elemento más que creo que estaba ocultando o no estaba mostrando es el elemento que está en la parte de arriba, el que se llama filtro del informe, ¿sí? Yo puedo colocar en el filtro del informe, justo en esa parte de la tabla dinámica, puedo colocar un campo llamado país destinatario. Al colocar ese campo en ese lugar, entonces aparece al costado su pequeño filtro que te va a permitir elegir, elegir el país que se encuentra en ese campo, ¿no? Entonces, explicártelo es relativamente sencillo, pero es mejor aprenderlo en la cancha, ¿no? En la cancha. Así que no voy a demorarme mucho. Ahí tienen la definición de cada elemento de la tabla dinámica, ¿ok? Ahora, la tabla dinámica puede ser incorporada dentro de la misma hoja de cálculo donde está la base de datos original o de manera externa para que nadie tenga acceso a esa base de datos principal, ¿no? Entonces, en esta primera parte, cuando tú creas una tabla dinámica, le tienes que decir a Excel dónde, ¿no? O de dónde provienen los datos, ¿no? ¿Sí? Seleccione los datos, te está diciendo, para poder generar la tabla. Obviamente, los datos son los valores que están en la tabla, perdón, en la base de datos, y con estos valores se genera la tabla. Ahora, lo segundo es decirle dónde va a caer, dónde va a colocarse la tabla. Dentro de la base de datos o en la parte externa podría ser, ¿ya? Profesor, me quiere decir que si yo tengo una base de datos enorme de toda la empresa, que son miles y miles de registros, yo puedo hacer estadísticas sobre eso usando la tabla dinámica, ¿sí? ¿Ya? Es más, sin eh, lastimar, sin modificar el orden que tiene la información, por ejemplo, ¿sí? Bien, entonces miren, así es como se realiza la tabla. Cuando tú insertas una tabla, una tabla dinámica en Excel, normalmente en la parte superior izquierda aparece un panel con todos los campos que tiene la base de datos. Y en la parte inferior encuentras las cuatro zonas o los cuatro lugares o las cuatro partes de la tabla dinámica, ¿sí? Yo lo que hago siempre es, siempre, por ejemplo, me dice, totaliza o suma todos los sueldos, por ejemplo, de pues, versus distrito, ¿ya? O versus profesión. Bueno, entonces hago mi tabla dinámica y, como me dice, eh,
me pregunta eso, entonces el valor importante, el valor que se va a sumar o que se va a realizar la operación, se coloca donde dice valores, ¿no? Y luego los demás campos se pueden colocar como columnas, o como filas, o como filtros también, ¿ya? No quiero gastar mi explicación porque eso lo vamos a ver en vivo y en directo, ¿ya? Por ejemplo, este es un ejemplo totalmente clásico de una tabla dinámica, ¿vieron? Tiene columnas, están bebidas, carnes, condimentos, lácteos, repostería. Esa parte de arriba, esa parte de columnas es un campo que se llama categoría de productos, por ejemplo. En la parte izquierda, como te mostré, aparecen nombres: Henderson, Fincor, San Antonio, son los clientes de nuestra empresa, ¿no? Y en la parte central es la intersección. Por ejemplo, Andersen, ¿qué compró en carnes? Ah, compró 70.566.12, 70.000 dólares, no sé, ¿ya? Y así, es fácil de interpretar, ¿no? Fácil de interpretar, ¿ya? Ahora, cuando los datos que provienen de un campo de la tabla son muy variados, deme un ejemplo, profesor. Por ejemplo, la fecha que se hizo la venta del producto, por ejemplo, ¿no? Y tienes un historial de los últimos 3 años en la empresa. ¿Qué tienes que hacer? Una estadística. Bueno, entonces, como la fecha de nacimiento tiene día, mes, año, ¿no? Y al tú colocar el campo como columna, la tabla crecería enormemente, sin razón, ¿no? Entonces, Excel te da la oportunidad de decir, ok, en este campo tú tienes edades. Muy bien. Entonces puedes, o por ejemplo, sí, pues edades, ¿no? O fechas, ¿no? La fecha de nacimiento de tus empleados, listo. Entonces tú lo que puedes hacer es hacer grupos, ¿no? Fecha de nacimiento, bueno, todo lo que son de enero y febrero, y así, ¿no? Y podemos ir agrupando, ¿ok? Eso se hace cuando la tabla dinámica ya está creada. Por ejemplo, ahí estamos viendo que el campo que se llamaba, creo que era el campo fecha, algo así, se está colocando, los datos se están agrupando por trimestres y por años, por ejemplo. Y el resultado es lo que ven a la derecha. Ya. Ahora, la base de datos que se utiliza para generar la tabla a veces no tienen campos determinados. Es decir, imagínate que tienes una base de datos donde aparezca nombre, apellido, DNI, correo de un cliente, ¿no? Y tienes, por ejemplo, el importe que pagó por la cantidad que compró, pero no hay una columna final que diga total. No existe. Bueno, entonces, si en la base de datos original no existe, entonces no existe ese campo, ¿no? Que se llama total, por ejemplo. Entonces, cuando la tabla dinámica es creada, tú le puedes agregar este término que se llama así, campo calculado, ¿no? Por ejemplo, eh, un nuevo importe, ¿no? Lo que estamos viendo acá. Te doy un ejemplo real que yo hice en un trabajo, una empresa que estaba elaborando. Me dijeron eso, ¿no? Que tenemos el precio de la lista de todos los productos, listo, pero yo quiero que en la otra columna que está al costadito de él, ¿no? Aparezca el precio, pero con un descuento del 30%. O sea, ya que el mismo Excel le haga el descuento y lo publique, ¿no? ¿Ya? Obviamente, ese es un descuento que se hace con un campo calculado, porque ese campo no existía antes en la base de datos, ¿sí? Ahora, ¿qué cosa es la segmentación de datos? Básicamente es un filtro. La segmentación es un filtro gráfico que les permite a ustedes elegir, por ejemplo, eh, ahí, por ejemplo, a ver, voy a usar este ejemplo acá, ¿ya? Entonces, el usuario, que somos nosotros, elegimos qué campo quieres que aparezca como si fuera un filtro. El país, la categoría, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ya? Y eso te da esto. Esto que tú estás viendo acá arribita, esto se llama segmentación de datos, esta cosita de acá. La segmentación de datos sirve bastante cuando uno quiere hacer un dashboard. No sé si ustedes han escuchado ese término, ¿no? El dashboard o el reporte final o el reporte con todas las estadísticas, ¿no? Con las ganancias, las pérdidas. Y ese documento se puede presentar. Pero volviendo a lo que es el filtro, ¿no? Ahí tú ves
un filtro gráfico llamado segmentación de datos que aparece aquí, mira. ¿Eh? Aparece el nombre del campo, que se llama país destinatario, y dentro aparecen todos las diferentes opciones, Argentina, España, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la segmentación no es nada más y nada menos que una forma más gráfica de hacer filtrado de la información, una vez que la tabla dinámica ya se ha generado, ¿no? Otro ejemplo es la escala de tiempo. Igual, ¿no? Si tu jefe te entrega la información de los 3 últimos años en las ventas, por ejemplo, ¿sí? Eh, y en esa información hay fechas, por ejemplo, y tú quieres que las fechas también intervengan en la tabla dinámica. Entonces, lo primero que uno hace es, ok, voy a jalar el dato llamado fecha, la voy a colocar en la tabla dinámica y como resultado me sale pues una 1000 columnas, ¿no? Dentro de la tabla, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces es mejor usar esto que se llama escala de tiempo, ¿no? ¿Cuándo funciona la escala de tiempo? Cuando el campo tenga fechas, ¿sí? Fechas. Lo dejo ahí porque ya en la parte práctica vamos a trabajar todo eso, ¿no? De manera más dinámica. Bien, el gráfico dinámico es la continuación, por así decirlo, de una tabla dinámica. Si ustedes la semana, como ustedes, sí, esta semana creo que fue, o la anterior, cuando hicimos, por ejemplo, gráficos, ¿no? Esos gráficos son los gráficos clásicos estadísticos que se usan. Pero hay un gráfico que tiene un nivel mayor, que se llama gráfico dinámico, que es lo que estoy presentando en este momento, ¿ya? La teoría dice que si tú quieres realizar un gráfico, una representación gráfica, debes tener información, ¿no? Entonces, eh, para que el gráfico dinámico aparezca, necesita de una tabla dinámica. Y a veces queremos hacer el salto directo, ¿no? Yo tengo una información y quiero que directamente, ¿no? Se genere, ¿ok? Pero no siempre será así. Entonces, en general, para no complicarles tanto, necesitas información para poder crear estos interesantes informes, ¿sí? Ya está, bueno, no sé si hay algo más que decir, pero yo les digo también que todo se aprende trabajando, todo se aprende realizando, ¿ya? Bien, entonces ahora sí, nos vamos al break, vamos a hacernos el descanso, descansamos un ratito más y este, volvemos ya para ir a ver la parte práctica, ¿sí? Levanta la manito si alguien tiene alguna pregunta, ahora es el momento, ¿sí? Alguna pregunta sobre el examen, porque todavía recién estamos comenzando el tema de tablas dinámicas, ¿ya? Y gráficos dinámicos. Ojo, en el nivel básico, ¿sí? Nivel básico. Bien, ahora sí, vámonos al descanso y volvemos en unos minutos, ¿ya? Gracias, volvemos.
Muy bien, volvemos. Hola, hola. Ya estamos con el tiempo. A ver, alguna señal de vida, por favor. Eso es, dedito arriba. Listo. Ok. Ya. Ya. Bien, entonces vamos a compartir ya, compartir el archivo que tiene que ver con la asistencia. ¿Ya? Entonces dame un segundo. Vamos aquí. Listo. Bien, por favor, registra tu asistencia en este momento. Gracias, gracias. Asistencia. Recuerda colocar la palabra listo. Recuerda colocar la palabra listo después de haber registrado tu asistencia. ¿Ya? También lo estoy pasando por el WhatsApp. Listo. 5 minutos, por favor, para registrar la asistencia. Adelante.
Listo, entonces han colocado la palabra listo. Ya está, listo, listo. Bien, ahora sí, comenzamos. Vamos entonces al campus virtual, ya que todos han registrado su asistencia. Vamos a ver, ya. En el curso, en el campus virtual, hay un archivo que corresponde al día de hoy, el cual vamos a trabajar esta noche, ¿sí? Adelante. Ya, entramos al campus virtual, nos dirigimos a la parte inferior, semana número 6, ¿no? Correspondiente al día de hoy, 20 de febrero. 20 de febrero. Ya, entonces ingresamos a esa semana, a la semana y al archivo del día, bueno, el día lunes ya lo hicimos, ahora estamos el día viernes, tablas dinámicas, ¿correcto? Descargamos el archivo Excel 6, ¿ya? Lo voy a descargar y también lo voy a dejar en el grupo de WhatsApp, Excel número 6. Excel número 6. Ya, listo. Ahora sí, comenzamos. Bien, vamos. Entonces, vamos a compartir toda la pantalla completa. Bien. Entonces, vamos a abrir el archivo que se llama Excel 6. Excel número 6. ¿Sí? Listo. Habilitamos edición. Ya. Entonces, vamos a ver todas los ejercicios o todas las operaciones básicas de una tabla dinámica. ¿Sí? Tenemos en la parte inferior 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 hojas de cálculo. ¿Ok? Que obviamente vamos, las 6 hojas de cálculo me piden crear tablas dinámicas. ¿Sí? Las 6. Primero vamos a aprender a crear tablas y vamos a crearlas dentro de la misma hoja de cálculo. ¿Ya? Así que vamos con la primera. Bien, vamos a la primera tabla llamada TD de tabla dinámica crea. TD crea. ¿Ok? Voy a acercarme un poquito más y antes de resolver nada, hay que saber qué nos están entregando, ¿no? ¿Qué información nos están brindando? ¿Ya? Dale, entonces dice en la columna A, cuyo campo es nombre, tenemos los nombres. En la columna B, cuyo campo es apellido, tenemos los apellidos. En la columna C, que corresponde al departamento, tenemos el área a la cual trabaja el empleado. En la columna D tenemos el cargo o empleo de cada empleado, ¿sí? Por ejemplo, él puede ser eh, investigador, ¿no? Está contratado dentro del cargo de investigador que pertenece al departamento de I más D. I más D es investigación y desarrollo, ¿no? Tenemos el distrito, fecha de ingreso, vacaciones, fecha de nacimiento, etcétera. Y tenemos un sueldo neto, ¿sí? Entonces, esta hoja de cálculo lo que hace es presentarte información de empleados, ¿no? Básicamente, esta es una hoja de sueldos, por así decirlo, ¿no? Una planilla de sueldos. Y vemos que sí, tiene bastante información. Hacia abajo tiene algo de 117 registros, ¿ya? Bien, entonces eso es lo que tenemos a continuación. Muy bien, ahora vamos a ver lo que nos piden. Listo. No se olviden los nombres de los campos. Depart es el área, empleo es el cargo, distrito, bueno, vacaciones, etcétera, etcétera. Bien, entonces nos preguntan, dice, crea una tabla dinámica, ¿no? En la cual muestre el total de sueldos, ¿ya? Sueldos netos, muy bien. El campo, acá hay un campo que se llama sueldo neto, es el que vas a necesitar sí o sí. Sueldo neto, lo voy a pintar otro color. Ahí está, ¿ya? Entonces, la tabla dinámica debe tener el campo llamado sueldo neto, que justamente está acá en la columna N, sueldo neto. Muy bien, la tabla debe presentar eso, pero no solamente eso, también debe presentar departamento, el depart, ¿sí? Departamento, también, ¿no? Y dos más, mira, todavía hay dos campos que se están utilizando. El campo llamado empleo
que también lo voy a aumentar para que se vea normal, y el campo que se llama distrito. ¿Ya? Entonces, antes de empezar a crear tablas dinámicas, primero revisas la información que te están dando, número uno, y luego vamos a hacer del enunciado, o sea, de la pregunta que te están haciendo. Desde ahí ya puedes ir sacando cuántos y cuáles son los campos que necesitas. ¿Sí? Ya está. Ahora sí, comenzamos. La creación de una tabla dinámica es muy procedimental, es decir, son pasos que hay que seguir. Ya. El primer paso, el más importante, es que este cursor, saltarín, ¿no? Este cursor, o también llamada celda activa, esté dentro de la base de datos, o sea, por acá, dentro, en cualquier lugar, pero dentro de la base de datos. ¿Sí? Eso es lo primero. Perfecto. Segundo, me voy a la pestaña insertar, y el primer comando del lado izquierdo dice tabla dinámica, ¿no? Si tú despliegas hacia abajo, vas a encontrar que la tabla dinámica, el origen de la información de la tabla dinámica puede provenir de datos externos. Tú puedes crear una tabla dinámica de datos, información que está en otro lado, ¿no? Pero por ahora, ya que estamos recién comenzando a crear tablas dinámicas, vamos a crear una tabla o rango, o sea, de la misma hoja, ¿no? Listo. ¿Ya? Bien, entonces Excel lo que te está presentando es este cuadrito primero. Ojalá que se esté viendo. Sí se está viendo, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí están. No, ¿dónde están? Aquí están. ¿Ya? Entonces es lo primero que uno eh, realiza. ¿Sí? La primera es el rango donde está toda la información. No necesitas seleccionar porque al ubicar el cursor inicialmente dentro de la base de datos, Excel sombrea todo lo que está alrededor de ese lugar. Luego le vas a decir dónde deseas que la hoja, la tabla dinámica aparezca. En este caso, yo quiero que aparezca a partir de la celda P7, por ejemplo. P7. De ahí que se construya la tabla dinámica, ¿no? Luego de eso le doy a aceptar. Listo. Y va a suceder dos cosas. Lo primero es que Excel te reserva un espacio, mira lo que estoy sombreando acá. En este espacio se va a crear la tabla dinámica. Lo segundo es que en el lado derecho vas a encontrar aquí arriba la lista de campos que tiene tu base de datos. En la parte inferior, esos cuatro espacios o cuatro rectángulos, ¿no? Forman parte de la tabla dinámica, ¿sí? Entonces, el secreto para crear una tabla dinámica solamente es arrastrar, jalar, arrastrar, colocar un campo que aparece aquí, ¿no? Arrastrarlo en cualquier posición, en valores, en columnas, en filas o en filtros, ¿sí? Pero como les digo, va a depender de la pregunta, de la pregunta. Muy bien. Ah, una cosita más. Puede ser que, y eso te va a pasar alguna vez seguramente, que este cuadro que está al costado, este panel que está al costado, está cerrado, o sea, no aparece. Profe, yo estoy dentro de la tabla dinámica, pero no me aparece ese cuadro a la derecha. Bien, para que aparezca, ¿no? Ahí tienes dos opciones, o sea, dos pestañas. Uno que dice analizar tabla dinámica y el otro que dice diseño, ¿no? Entonces, para que tú se vea nuevamente ese panel, me voy a analizar y me voy donde dice mostrar. Normalmente está a la derecha, es todo pegado a la derecha. Mostrar. Y simplemente le dices que se muestre la lista de campos, que está aquí, ¿ve? ¿Ya? Entonces, eso te puede pasar. Por ahí se cerró accidentalmente y no sabes cómo aperturarlo. Bueno, ahí está. Mostrar y luego activar esta opción. Ya. Bien, entonces ahora sí pasamos a resolver. Miren, ¿ah? Lo que tengo que hacer primero, yo sugiero, es el resultado. Es decir, lo que yo quiero, ¿qué cosa es? El total de sueldos. Muy bien. Profe, Uy, disculpe, ¿no se está viendo? Hola, hola. sí, profe, ¿lo podría hacer de nuevo rapidito? A ver, voy a dejar de compartir. No se ve, ¿no? Ya, ahora sí. ¿Todo desde cero?
¿Sí, no, Juan? Tú dirás. A ver, me habrá respondido por el... Desde que lo crea, ya, desde la creación. Ok, voy a eliminar esta tablita dinámica. Vamos a ver cómo se elimina esto. Imagino que sí. Ah, sí, se eliminó. Ya. ¿Cómo se crea? Primero, primer paso, que el cursor saltarín, este cursor tiene que estar dentro de la tabla de la base de datos, en cualquier lado, pero dentro. Luego me voy a insertar, pestaña insertar, y escojo la opción que se llama tabla dinámica, que está a la izquierda. Tabla dinámica. Nada más. Ahora, mira, acá te dice dónde está la base de datos o los datos que forman parte de la tabla, ya está seleccionado. Solo le tienes que decir dónde debe quedar la tabla. Y le digo, debe quedar, ¿no? ¿Dónde se debe colocar la tabla? En la misma hoja de cálculo que está existente, ahí mismo. Y tú le señalas a partir de dónde. Por ejemplo, puede ser acá en P8. P8, le das a aceptar, mira, y ya ves, aparece este espacio, que es lo que estábamos haciendo hace un momento, ¿ya? Profe, pero ¿por qué le sale a usted tabla dinámica 2? Porque la tabla dinámica 1 lo eliminé, ¿no? Así que siempre va a ser así, ya. Ahora sí, mira, le decía, lo que nos están pidiendo es el total de sueldos. Ah, ya. Entonces yo voy a tomar esta lista de campos, voy al sueldo neto y lo arrastro justo donde dice valores, mira, valores, ¿ya? En este espacio que dice valores, normalmente el campo que aparece ahí siempre es acompañado de una función. En este caso es suma, ¿no? Porque me están pidiendo el total de sueldos. El total de sueldos es una suma, ¿no? Total, suma. ¿Listo? Ya. Ahora, pero mira la tabla cómo está reaccionando. Mira, la tabla aparece esto, sale 50, a ver, 3, 5.572.276.6. ¿Pero qué? Soles. Ya, entonces mira lo que vas a hacer, ¿ah? Una vez que ya colocaste el campo, lo has colocado acá donde dice valores, vamos a configurar ese campo. Ya, mira, le hago clic en este botoncito que está a su derecha y escojo la opción que se llama configuración de campo de valor, ¿no? Aparece aquí, ¿ok? Como nosotros estamos viendo, queremos totalizar, o sea, sumar, entonces la función suma está bien, ¿no? Acá no hay que hacerle nada. Pero lo que sí hay que presionar es el botón que está abajo que dice formato de número, ¿ya? Lo activo, en un costado, y aquí tengo la opción, la posibilidad, para que este valor que dice suma de sueldos netos esté con el símbolo monetario de soles. O sea, acá le digo contabilidad, por ejemplo, y Excel ya le pone el símbolo monetario, ¿no? Y así arriba, como debe quedar, ¿no? Acá dice la muestra, como debe quedar, ¿vale? Bien, entonces le doy a aceptar y ya está, miren. Nuevamente aceptar y listo, miren. Este valor de la tabla dinámica está en soles. Sale 5.572, 5.572.276.60. ¿Ya? Entonces, haciendo este arrastre al donde dice valores, configurándolo correctamente para que aparezca en soles, no es suficiente. O sea, eso no finaliza el ejercicio. ¿Por qué? Porque ahora quiere que aparezca el departamento. Entonces, bueno, la idea es la misma, ¿no? Depart o departamento. Ahora, ¿qué pasaría si yo lo pongo como columna? El campo ese lo pongo como columna. Y mire lo que sucede. Es probable que los departamentos o áreas de una empresa no necesariamente tienen que ser administración, contabilidad, diseño. Pueden ser más todavía. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que cuando tú tengas un campo que tiene mucha diversidad de valores, ponlo no como columna, sino ponlo como fila. Arrástralo hasta acá. Mira, se ve mucho mejor. No sé qué dices tú, ¿no? La tabla está formándose, se ve mucho mejor la información que esta tabla está reflejando, ¿ya? Entonces, mira dónde he colocado, dónde he posicionado los campos que están al lado derecho. El campo de part está en fila y el campo suma de sueldos netos está en valores. Pero ahí no termina todo. Me falta el empleo. El empleo, que también es un campo, lo puedo probar aquí en columnas
¿no? Y veo que la tabla ha crecido demasiado, no me conviene. Entonces, lo voy a poner como fila, justo debajo de departamento, mira. ¿Qué te parece? ¿Vieron? Miren cómo la tabla está empezando a crearse, ¿no? Ya está. Pues, listo, gracias. Ya se está hirviendo. Ya, entonces, sí. Pero falta, ¿no? Porque tengo sueldos netos, tengo departamento y tengo empleo, pero me falta el distrito. Ahora, distrito es un campo que tiene mucha información. Si yo pongo el campo distrito como columna, miren, la tabla crece enormemente, miren, una tabla muy grande. ¿Ya? Entonces, lo que puedes hacer aquí es poner ese campo llamado distrito, lo puedes colocar como filtro. Mira. ¿Vieron? Ahí está. Vamos a poder acomodar un poquito. Ya. Se ve una parte de la tabla dinámica. Es mejor. Ya está. Miren, ahí quedó. Ahora sí, ¿por qué se llama dinámica? Mira, por ejemplo, acá donde dice distrito, están presentándose todos los distritos, pero yo puedo hacer un filtro aquí y decir solamente Breña, ¿no? El distrito donde yo vivo, por ejemplo. A aceptar. Y vemos que en Breña solamente hay estas personas que trabajan en esas áreas y en esos este, áreas y empleo, ¿no? Entonces arriba tienes para poder filtrar el distrito, puedes hacer, por ejemplo, ATE, mira, y cambia, ¿eh? Y así puedes ir cambiando el distrito, por ejemplo, el Agustino, y también cambia, ¿sí? Por eso se llama tabla dinámica, porque al escoger elementos de su filtro, la tabla sufre cambios estructurales, ¿no? Pues eso genera un dinamismo, por así decirlo, ¿ya? Bien, ahora, una vez que la tabla está creada, mira cómo he colocado mis campos. Lo que sigue es darle un diseño. En la parte superior derecha, diseño. Tiene que ver con la tabla dinámica. Puede ser un color que tú desees, mira, por ahí que te identifique. ¿Vieron? Ahí está. Voy a agrandarlo un poquito. Ya, entonces, de esa manera se crea una tabla dinámica. Mira qué sencillo. Ahora, utilizando esa tabla dinámica, yo puedo hacer lo siguiente. Me voy acá donde dice actualizar tabla dinámica y puedo escoger un gráfico dinámico. Mira, acá está. ¿Ya? Presiono gráfico dinámico y me va a preguntar, por ejemplo, qué tipo de gráfico yo necesito. Puede ser este de acá. A ver. Histograma, no. Ya. Puedo escoger una de estas, por ejemplo, en 3D, podría ser, en 3 dimensiones, así, horizontal. Le doy a aceptar y miren, la tabla, o perdón, el gráfico crea, ¿no? Ahora, los gráficos dinámicos también tienen estilos, ¿no? Me voy acá donde dice diseño, y acá hay estilos, mira. Puede ser algo muy, muy oscuro, etcétera, etcétera. Ya está. Bien, ahora quiero que se fijen bien la imagen. Voy a cerrar un poquito, un ratito esto. Listo. Vamos a poner más acá y más grande. Ya. Ahora, igual la tabla, miren, si te van a la tabla, también pueden cambiarle de color. Hay tablas de otros colores, miren, para que guarden cierta armonía. Ya, ahora sí, entonces mira, yo puedo filtrar, porque aquí el distrito es el Agustino, pero yo puedo filtrar, por ejemplo, al RIMAC. ¿Eh? Cambia ¿no? Se cambia el resultado de la tabla y además se cambia el resultado del gráfico dinámico, porque ambos están
conectados, ¿no? Si uno sufre el cambio, el otro también lo sufre, ¿no? A ver, uno más. Listo. Ya. Y ya está. Miren, en una breve explicación, hemos enseñado cómo se crea una tabla dinámica y luego con esa tabla dinámica, después de hacer todos los ajustes, nace el gráfico dinámico. ¿Ya? Así como lo están viendo, manden una captura de pantalla al grupo de WhatsApp. ¿Sí? Manda una captura, por favor, como tu primera evidencia. Ya listo. Entonces, manda, por favor, te voy a dar unos 8 minutos, 9. Ya, manda, por favor. Vamos a ver. Excelente, ya están mandando. Cinco minutos.
Listo. Bien, ahora vamos a hacer el segundo. ¿Ya? El segundo. Vamos a ver. Ya. En el caso del segundo, nos pide agrupar. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Déjame compartirte todo. Ya, muy bien. En la segunda, vamos a ver qué nos piden. Nos dice, tienes, por ejemplo, el código del cliente, también llamado como ID cliente, su nombre, sexo, fecha de nacimiento, país, departamento, distrito, dirección, fono, teléfono y las compras, ¿no? Y las compras, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver qué nos piden. Nos dice, mostrar el total de compras. Sigue insistiendo con el total, suma, ¿no? Entonces, yo necesito el campo que se llama compras, que está aquí, ¿no? Entonces, acá es compras. Vamos a ponerle un color. Listo, señores. Ese es el primer campo, compras. De los clientes por fecha de nacimiento. Ahí está el problema. Cuando tú quieres colocar en una tabla dinámica, quieres colocar esto, justamente, fecha de nacimiento, hay que considerar que la fecha de nacimiento es un dato, un valor que puede ser muy diverso, muy diverso. Bueno, por país o por departamento, región. Mira, por país. Y tengo un campo llamado departamento región, que es este de acá. También es un campo importante. Ya listo. Ahí está la información y comenzamos. Bien. Voy a crear mi tabla dinámica que aparezca en la misma hoja de cálculo. Este cursor saltarín, que está por acá, debe pasar adentro acá, en la base de datos. ¿Sí? Un poquito más rápido, profe. Insertar, dale, dale, tabla dinámica. Listo, siga, siga, profe. Listo. Yo lo que quiero es que la tabla dinámica aparezca en la hoja de cálculo existente, o sea, en esta. Vamos a ponerlo por acá. ¿Ya? Listo. Ahora, me está pidiendo el total de compras. Muy bien, en el lado derecho, mira, mira, aparece el campo llamado compras. Lo voy a arrastrar en valores. Lo voy a arrastrar en valores y sale 74.200, ¿qué? Dólares. Entonces, voy acá, donde dice suma de compras, y voy a configurar para que, ahí está, para que salga en, uy, pero acá está mal, espérate, el cursor tiene que estar aquí. Listo, ahora sí. Tiene que ser, por ejemplo, en dólares, ¿no? Entonces lo voy a poner acá donde dice formato de número, en contabilidad, busco el dólar. Ah, español. Ya, listo. Acepto, nuevamente aceptar. Y miren, 74.200 dólares. ¿Sí? Ahora sí, ya tengo eso, las compras, ¿cierto? Ahora dice la fecha de nacimiento. Esta fecha de nacimiento lo voy a dejar al final, porque es la más difícil. País, ¿dónde está el país? Acá está. Lo puedo poner como columna, mira cómo queda. Puede ser bueno, si no como fila, mira cómo queda, mejor todavía. Yo lo pondría como fila. Luego dice, ese es el país, departamento, región. Hizo fe. Ya. Luego, ¿qué más? Departamento, región. Eso también puede ser debajo de país, no sé. Sí, mejor, mira. Argentina, Buenos Aires, Australia, no sé cuántito, etcétera, ¿no?
Ya. Tengo país, tengo departamento, región, tengo suma de compras. Ahora viene lo más difícil, la fecha de nacimiento. Mira, si yo tomo la fecha de nacimiento y lo pongo como columna, mira lo que va a pasar. ¡Tum! La tabla crece de una manera enorme. Bueno, entonces, es más, acá te está diciendo que Excel, la fecha de nacimiento lo está organizando por años y por trimestres, por ejemplo, ¿no? Hoy voy a modificar eso. Bueno, acá dice años, trimestres, lo podemos quitar, creo. Quitamos. Ve, mira, ahí se ve mejor, ¿sí? Lo que está pasando ahí es que la tabla está agrupándolo este, por valores, ¿no? Trimestre uno, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4, para ir agrupando. Y creo que ya está hecho, parece que sí. ¿Ya? Entonces, esa sería mi tabla para la segunda, para el segundo ejercicio. Entonces, igual, manda tu captura, yo te estoy esperando. Ya, mándalo, por favor. ¿Cómo puso para que sea un trimestre? Ah, ya. Flor, mira, pues lo único que hice fue, ¿está? Ya, manda, manda. Vamos a repetir esa parte que menciona su compañera Flor, ¿ya? Vamos a volver acá. Y está, bueno, lo que tienes que hacer acá simplemente es colocar, por ejemplo, acá esta fecha, acá dice trimestre, o sea, acá ya lo ha puesto en trimestres, por ejemplo. Y el campo se llama fecha de nacimiento, ¿ok? Entonces, el año, que tiene 12 meses, no vas a tener la necesidad de estar viendo uno por uno, sino es que él lo hace por trimestres, ¿no? Ahí lo que he hecho ahí es agrupado, ¿no? Agrupado. ¿Ya? A ver, manda esto por el WhatsApp. Ya, entonces, por favor, manda.
Ya. Mandaste, ¿no? ¿Sí estás mandando? Sí, ¿no? Sí. Perfecto. Ya. Manda, manda, manda. Hacemos una más y listo. Ya, ahora sí. Lo que pasa es que mi señal está muy baja. Bueno, seguimos entonces, seguimos. Ojalá que se pueda haber escuchado. Voy a repetir todo lo que estaba hablando. Ya, a ver, otra vez. Ya, decía que esos son los datos de una licitación, como algunas empresas. Entonces vamos con, dice, crea la siguiente tabla dinámica. Ya, es sencilla porque la tabla dinámica dice que sume solamente las garantías, que es esto, por empresa, no hay más. Ok, hacemos eso. Seleccionamos el cursor que está acá, lo mandamos al lado izquierdo, justo dentro de la base de datos, ¿sí? Justo dentro de la base de datos. Insertar tabla dinámica. ¿Ya? Y le digo que la tabla dinámica, hoja de cálculo existente, se ubique más o menos por acá. Ya está. Como me pide solamente la suma de la garantía por empresa, entonces a la empresa lo pongo por acá y a su garantía lo pongo como valor. Ya está. Me dice suma, ok, pero voy a cambiarle acá, lo voy a configurar, lo voy a formato de número y acá es donde voy a cambiar, ¿no? Contabilidad, y acá le puedo poner, eh, uy, bueno, ahí está. Acepto, acepto, y ya está, miren, todo está en dólares. ¿Ya? Y al final aparece un total general. Estamos arriba. Ya, listo. Bien. Eh, Ahora me dice que use segmentación para mostrar los campos llamado rubro y duración.
recuerden que la segmentación de datos es un filtro, ¿sí? Es un filtro. Entonces yo lo que voy a hacer es invocar a un filtro para que aparezca y se vea mucho más gráfico la selección de datos, ¿no? Bueno, entonces me voy acá donde dice analizar tabla de dinámica arriba y luego acá iniciar segmentación o insertar segmentación, ¿no? El único campo que me interesa es, por ejemplo, ya. Entonces, por ejemplo, puedo escoger nuevamente la empresa, si quiero, el rubro, el mes de inicio, mes de término. Le doy a aceptar y miren, aparece como elementos flotantes. Acá puede ser que necesite más vigilantes. Acá hay más, ¿ven? Acá otro más gráfico, el mes que terminó y el mes que inició. Esta segmentación también se puede cambiar de color, miren. Aquí, este puede ser así, este puede ser así y así. ¿Ya? Entonces, ¿para qué sirven estos segmentadores? Simplemente para filtrar, ¿no? A ver, déjame ver. Ahí. Ya. Bueno, acá se puede acomodar también, ¿no? Se puede acomodar. Ya. Entonces, eso es un segmentador. Eh, mm, Vamos a dejarlo ahí porque mi internet está bastante lento. No sé si me escucha bien o entrecortado. ¿Puede volver a repetir sobre la segmentación? Sí, Víctor, mira, lo que haces es simplemente te ubicas dentro de la tabla dinámica. Tu curso tiene que estar dentro de la tabla dinámica. Y arriba donde dice analizar, ahí vas a ver, por ejemplo, los segmentadores, ¿no? Acá dice insertar segmentación de datos. ¿Sí? Y ahí escoges qué campos, Víctor, deseas que aparezca en la hoja de cálculo. Bueno, hasta ahí llega el examen final de Excel, ¿sí? En todo caso, estudienlo. Listo. Ya, y por favor, no se olviden que la siguiente clase es el día lunes 23 y luego pasamos hasta marzo, hasta el día 2 de marzo. ¿Ya? Listo. Creo que tienen una idea de cómo crear las tablas dinámicas en formato básico también, ¿no? Ya bueno, entonces vamos a quedarnos ahí. Ya saben que la próxima semana solamente vamos a tener clase el día lunes. Y vamos a ver un poco más de estas tablas que son tan interesantes, ¿no? Y listo, ya está. Bien, entonces hemos visto más o menos cómo se crean las hojas de cálculo que faltan resolver de clases anteriores. ¿Las resolverá? Por ejemplo, la de filtros avanzados. Sí, 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 claro que sí. La siguiente, la resolvemos, ¿sí? Lo que pasa es que ahorita estoy con un tema de internet. Parece que está un poco lento. Mucho,
¿Me haces acordar, Alessandra, por favor, antes que termine? El lunes todavía tenemos una clase más de Excel, así que ahí podemos ya ir completando todo lo anterior, todo lo que falta, ¿no? Está bien, gracias. Bien, chicos, pueden desconectarse. Gracias. Nos vemos el día lunes 23 de febrero. Está bien, gracias. Cuídense mucho. Bye, bye.